Vamos a dar una revisión rápida del tema del linfoma de Hodgkin. Bueno, para hablar del linfoma de Hodgkin, primero hay que saber que los linfomas son proliferaciones neoplásicas de las células linfoides, ¿verdad? Y aunque no sea una clasificación oficial, nos sirve a todos, tanto al clínico, al patólogo y demás, para hacer el abordaje diagnóstico, de dividir los linfomas en dos grandes tipos: los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Y esa división se basa básicamente en la identificación de la célula patognomónica, en este caso de los linfomas de Hodgkin, que es la célula de Red-Sternberg. Una disculpa por la pronunciación. Bueno, entonces la identificación de este tipo de células son muy importantes porque es la que nos hace la distinción histopatológica de estos dos tipos de lesiones. Y este es el primer punto importante. La distinción entre estos dos tipos de neoplasias es histopatológica, no es clínica, no es serológica, no es de imagen, sino es histopatológica. Ahorita nos vamos a centrar en hablar de los Hodgkin. Definitivamente y por mucho los no Hodgkin son los más frecuentes y son un tema bastante más complejo porque digamos que estos grupos son familias, ¿no? O sea, son grupos de neoplasias en donde hay bastantes variedades. En los Hodgkin vamos a ver que hay dos grandes grupos y dentro de uno va a haber varias clasificaciones, pero son bastante sencillas. Sin embargo, en los no Hodgkin estamos hablando de que es inabarcable la cantidad de neoplasias que entran dentro de este grupo y que lastimosamente son los más frecuentes. Ahorita nos vamos a centrar solamente en los Hodgkin. Bueno, ok, para empezar a hablar del linfoma de Hodgkin, tenemos que saber que hay dos grandes tipos. Antiguamente solo había uno, era un poco más sencillo, ahora se clasifican en dos grupos por los estudios moleculares y demás que se han hecho. Pero digamos que lo que nos apañe por epidemiología solo va a ser uno de ellos. Estos dos grupos son los siguientes. El primero se llama linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares. Y aunque es un nombre bastante extraño, pues la verdad es que es una lesión bastante poco frecuente y que se caracteriza, solo para mencionarlo, por un tipo de células patognomónicas que se llaman las células LP, o por su morfología se llaman células en palomita de maíz. Sin embargo, esta no la vamos a abordar ahorita porque pues por epidemiología no nos apaña tanto, que es lo más importante, hablar ahorita de lo más frecuente. Y ahora sí en lo más frecuente. El otro tipo de linfoma de Hodgkin es el llamado linfoma de Hodgkin clásico, que tiene 4 variantes histológicas importantes de identificar, que aunque ahorita en la actualidad no impliquen tanto pronóstico, porque realmente el tratamiento para cualquiera de estas es el mismo, pues al patólogo sí le apaña, porque es importante siempre tener la certeza diagnóstica más específica que se pueda. Ok, el primer subtipo de los linfomas de Hodgkin clásico es el más frecuente y el más importante, y es el que se llama de esclerosis nodular. Vamos a ver que estas variantes histológicas del linfoma de Hodgkin varían mucho dependiendo del fondo de la neoplasia. El de esclerosis nodular, como su nombre lo sugiere, pues va a ser una neoplasia en donde se delimitan nódulos a partir de fibras escleróticas. En otros va a depender más del fondo inflamatorio. Entonces, cuando tienen muchos linfocitos, pues se va a llamar variante rica o rico en linfocitos. Si tiene pocos linfocitos, pues se va a llamar pobre o depletado en linfocitos. Y si la celularidad es variable, hay un poco de linfocitos, un poco de macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, pues se va a llamar linfoma de Hodgkin de celularidad mixta. Y estas son las 4 variantes del linfoma de Hodgkin, importante aprendérselas. Ok, hablando un poco de la epidemiología, otra de las cosas para la que sirve esta clasificación es para hablar de la epidemiología, porque la epidemiología varía dependiendo esta variación histológica. Vamos a hablar aquí rápidamente de todos los subtipos: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depletado en linfocitos. Ok, el de esclerosis nodular,
corresponde más o menos a un 70% de los casos de linfoma de Hodgkin clásico. Por mucho es el más frecuente y el más importante en conocer. Este da sobre todo en pacientes jóvenes, entre los 15 y los 30 años. Y vamos a ver que de todos es el único que afecta más a mujeres que a hombres, y el que se asocia sobre todo en incidencia a países ricos, de altos recursos. Da más en ese tipo de países. Y otro dato importante, y es que más o menos el 20% de estos casos se asocia a infección por virus del Epstein-Barr. Ok, ahora el de celularidad mixta solamente es un 20% de los casos, es el segundo más frecuente. Este en cambio es más frecuente en niños y en adultos mayores de 60 años. Vemos que tienen esta epidemiología bimodal, en picos, en extremos de la vida, niños y ancianos. Como el resto, quitando el de esclerosis nodular, afecta más a hombres que a mujeres, y este, a diferencia del otro, afecta más a países pobres. Una disculpa por la letra. Y otro dato importante es que sí, casi que todos los casos, hasta un 80%, se asocian a infección por virus del Epstein-Barr. Es importante esto porque sabemos que el Epstein-Barr es un oncovirus que digamos que puede dar origen a otro tipo de neoplasias, y es importante identificarlo. El rico en linfocitos solamente es un 5% de los casos del linfoma de Hodgkin clásico. Igual que el mixto, afecta más a hombres que a mujeres y tiene una incidencia más o menos de mediana edad entre los 30 y los 50 años. Poco más que decir de él. Y por último, el menos frecuente es el depletado en linfocitos, menos del 1% de los casos. Es más frecuente en hombres que en mujeres y también tiene una edad bastante similar que el rico en linfocitos, entre los 30 y los 70 años. Ok, eso respecto a la epidemiología. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Algo que se me olvidó mencionar ahorita y es bien importante, una diferencia muy fundamental entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin es el siguiente. En el linfoma de Hodgkin, las células neoplásicas siempre son y solo son las células de Red-Extender. Son las células malas, malignas, neoplásicas. Mientras que en el no Hodgkin son las células de estirpe linfoide, que normalmente, dependiendo de la variedad, pero las vamos a ver con morfología de estirpe linfocitaria. Esto es bien importante, ¿por qué? Por lo siguiente. Las células de Red-Sternberg son bastante escasas dentro del tejido. Uno pensaría que porque es neoplasia pues hay muchas, pero no. En las células de Red-Sternberg son bastante escasas respecto a las de los no Hodgkin, donde las células de estirpe linfoide son las neoplásicas. ¿Para qué quiero decir esto? Digamos que tenemos aquí este ganglio afectado por un linfoma de Hodgkin y este ganglio afectado por un linfoma no Hodgkin. En el ganglio afectado por el linfoma de Hodgkin, las células de Red-Sternberg, que son grandes y tienen esta morfología, ahorita la vamos a ver mejor, están distribuidas a lo largo del ganglio, pero son poquitas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas células, por la respuesta fisiopatológica que tienen, es que producen citoquinas proinflamatorias, principalmente interleucina 6, que van a atraer células inflamatorias alrededor de estas, pero son células inflamatorias, y aquí viene el punto clave, que no son neoplásicas, ¿ok? Entonces, alrededor de ellas van a llegar muchas células inflamatorias. ¿Cuáles? Dependiendo de la variedad. Entonces, alrededor de las células de Red-Sternberg va a haber mucha reacción inflamatoria normal, no neoplásica. Y de ahí es que surgen los nombres. Cuando esta inflamación forma nodulitos separados por unas bandas fibrosas esclerosadas, pues es cuando damos el nombre de variante de esclerosis nodular. Cuando no se forman estos nódulos, sino que son puros linfocitos, muchos linfocitos normales que acompañan a las células, llamamos variante rica en linfocitos. Cuando no son linfocitos, sino linfocitos, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, dendríticas,
vemos que la celularidad es variable. En este caso hablamos de la variante de celularidad mixta. Y cuando no es ninguna de estas, sino que son unos cuantos linfocitos que acompañan la neoplasia, la llamamos pobre o depletada en linfocitos. Y esto es bien importante, saber que la única célula neoplásica en estas lesiones son las células de Redsteimer. Pero en el linfoma no Hodgkin, todas las células de estirpe linfoide en este caso son las neoplásicas. Y en este caso, como son de estirpe linfoide, van a estar sumamente aumentadas en número. Entonces prácticamente todo el ganglio va a estar reemplazado por neoplasia. Y vamos a ver las células de estirpe linfoide distribuidas por todo el ganglio. Y en este caso todas son neoplásicas. Ok. Esto es bien importante porque cuando nosotros vamos a ver el ganglio, vamos a ver que cuando es un no Hodgkin, que son los más frecuentes, vemos todo el ganglio normal reemplazado por puros linfocitos atípicos. Mientras que en el Hodgkin vamos a ver linfocitos normales, células inflamatorias normales que rodean algunas escasas células neoplásicas, en este caso células de Redsteimer. Ok, muy bien. Esto es bien importante. Ahora, clínicamente, los pacientes ¿cómo se manifiestan? La mayoría de ellos, estamos hablando de Hodgkin, se van a caracterizar por una mezcla entre linfadenopatías, principalmente cervicales, mediastinales y axilares, más lo que nosotros llamamos síntomas B. ¿A qué nos referimos cuando decimos síntomas B? Los síntomas B son síntomas derivados de toda la actividad inmunológica de los linfomas, que están aumentada porque hay una proliferación linfoide. En este caso, podríamos hablar que hay una triada que es fiebre, diaforesis nocturna o sudoración nocturna y pérdida de peso. Cuando nosotros tenemos un paciente con estos síntomas, hablamos de que tiene síntomas B. Y si además tiene ganglios aumentados de tamaño, principalmente en el cuello, pues una sospecha diagnóstica bastante importante es un linfoma. Ok. Bueno. ¿Cómo les va a los pacientes con linfoma Hodgkin? ¿Qué tan buen pronóstico tienen? Afortunadamente, a diferencia de los no Hodgkin, que también depende del subtipo, ¿no? Pero en general el pronóstico de los pacientes con linfoma Hodgkin es bueno. También depende de la variante, pero en general tiene una tasa de curación entre el 80 y el 90%. Y como buena neoplasia hematolinfoide, su tratamiento principalmente es sistémico, quimio y radioterapia. Ok. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la micro. Es bien importante eso que vamos a ver acá. Tenemos 4 imágenes donde estamos representando varias cosas. Histológicamente, las células de Redsteimer siempre nos las han enseñado como muy bonitas, como muy características, y la verdad es que en la práctica no se ven así. Vamos a dibujarlas primero, ahorita las vemos allá. Las células de Redsteimer no son únicas, tienen unas variantes histológicas. Digamos que la célula de Redsteimer típica del libro es una célula grande que característicamente tiene un núcleo bilobulado. No es que tenga 2 núcleos, que puede tenerlos, pero normalmente es bilobulado, que quiere decir que es uno solo, pero está como partido en 2. Y al centro tiene un nucleolo único eosinófilo, ¿ok? Su citoplasma es amplio, anfófilo. Anfófilo quiere decir que es como una mezcla entre eosinófilo y basófilo. Un núcleo bilobulado con cromatina vesicular, es decir, que hay porciones gruesas y hay porciones más blandas. Y al centro un nucleolo evidente, grande y eosinófilo. Vemos que normalmente los nucleolos son basófilos, ¿no? Como el ácido nucleico normal que tienen ahí. Pero característicamente en las células de Redsteimer es eosinófilo. Esta es una célula de Redsteimer clásica. Hay otra variante que es la que se llama célula de Hodgkin, que es prácticamente lo mismo, pero en vez de tener un núcleo bilobulado, tienen un núcleo único. Entonces lo mismo, citoplasma amplio anfófilo, núcleo vesicular, pero en este caso es un núcleo único, no es bilobulado como en este. Y también tienen al centro un nucleolo evidente eosinófilo. Existen otra variante de las células de Redsteimer que se llaman células lacunares. Las células lacunares son muy bonitas y ahorita las vamos a ver,
Y digamos que tienen exactamente lo mismo, el núcleo igual, puede ser bilobulado, nubulado, pero lo que la caracteriza es que el citoplasma, por un artefacto del procesamiento por la fijación, se empieza a retraer. Retraer es que se jala todo para el centro. Entonces todo esto que normalmente debe ser teñido con hematoxilina y eosina se queda blanco y se retrae hacia el centro, y esto se refuerza alrededor del núcleo. Entonces da la impresión de que es un núcleo que está nadando en un lago blanco, y eso son lo que se llaman las células lacunares, y se dan por un artefacto en la fijación. Y por último existen otra variante que se llaman las células momificadas o las células en momia, y no es más que células de red Sternberg que ya están degeneradas, que ya se están muriendo, y simplemente su núcleo se empieza a condensar. Como ya están muriendo, se empiezan a formar estos conglomerados nucleares como Eucariorhexis, y se ven bien hipercromáticos y condensados al centro. Y no es más que una célula de red Sternberg con degeneración que ya está para morirse, digamos. Y estas son las variantes histológicas de las células de red Sternberg, y todas son igual células de red Sternberg definitorias del linfoma Hodgkin. Ahora sí, vamos a verlas. Aquí en la primera imagen vemos una lámina hipercelular donde vemos un gran infiltrado de linfocitos, todos estos chiquitos de poco citoplasma, prácticamente puro núcleo, son linfocitos. Y si vemos esto como a primera vista nos puede asustar y decir, no, pues es un linfoma y tal. Pero si empezamos a ver bien, empiezan a asomar estas células de acá. Miren cómo son células mucho más grandes que el resto. Tienen el núcleo bilobulado y tienen en este caso un par de nucleolos grandes y más rosaditos que morados, son núcleos eosinófilos, y la cromatina es vesicular. Vemos aquí otra, por ejemplo, vemos aquí otra, vemos aquí otra, vemos aquí otro, y así sucesivamente. Estas son células de red Sternberg. Normalmente en los tejidos se ven así, no como nos las enseñan en el libro, así perfectas en ojos de búho como siempre se dice, sino que normalmente se ven así. Cuando nosotros identificamos esto, ya podemos decir que esto es un linfoma de Hodgkin. Quiere decir que todos estos linfocitos y estas otras células que son eosinófilos están realmente acompañando a la neoplasia. Estas son células normales, es infiltrado inflamatorio normal, que vienen en respuesta a la tormenta de citocinas que producen estas células a acompañar a estas células neoplásicas. ¿Ok? Bueno, estas de acá serían las típicas células de red Sternberg. Las que tienen dos núcleos o un núcleo bilobulado serían red Sternberg. Esta, por ejemplo, que tiene un solo núcleo, podría ser una célula de Hodgkin. Aquí abajo les pongo para marcarles lo que nosotros llamamos las células lacunares. Vemos que está aquí el núcleo al fondo, pero el citoplasma se vuelve blanco. Ya no es eosinófilo como aquí arriba. Se vuelve blanco y se empieza a ver aquí cómo se retrae hacia el centro. Y parece que fuera el núcleo nadando como en una laguna. Estas son las que se llaman células lacunares, como esta, como esta, como esta. Y también son células de red Sternberg, solo que es una variante histológica. Aquí vemos acá como en esta célula el núcleo está un poco más condensado, un poco más grueso, no tan vesicular como acá, y esto es lo que llamamos una célula momificada. Si vemos esto solo, pues no podemos hacer el diagnóstico, tenemos que buscar más. Pero empezamos a ver que aquí empiezan a salir otras. Esta parece una célula de red Sternberg más típica. Esta parece más una lacunar, otra lacunar, y así. Y así hacemos el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Ahora, este panel de aquí abajo, no lo puse, pero corresponde a un marcador, un clúster de diferenciación llamado CD30. Y es que inmunistoquímicamente, característicamente, las células de red Sternberg pintan principalmente para dos anticuerpos, el CD30 y el CD15. En este caso es un CD30 y como buen clúster de diferenciación pinta membranoso y medianamente citoplásmico, y nos sirve para, si tenemos dudas, identificarlas y poder hacer mejor el diagnóstico. Y pues con eso terminaríamos la revisión rápida del tema. Muchas gracias y nos vemos luego.